Son las 4 de la tarde y 34 minutos. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada de la tarde de hoy. Estaremos conversando en breve con la doctora María Fernanda Luján, hematóloga. Estaremos conversando sobre el linfoma no Hodgkin, el cual, bueno, se origina en el sistema linfático y que es el cáncer de sangre más común. Ya nos estará, bueno, aclarando muchas dudas la doctora María Fernanda. Mientras ya tenemos contacto con ellas, les recuerdo que estamos en vivo a través de Radiovisión 106.1 FM para toda la provincia de Azuay y de Cañar. Y también estamos saliendo en vivo para Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube. Así que le damos la bienvenida no solamente a toda la provincia de Azuay de Cañar, a todo Ecuador, sino también al resto del mundo que nos sintonizan a esta hora. Doctora María Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida a Radiovisión a la hora del té. Le saluda Carlos Javier Herrera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y un saludo también a la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo está? Primero que todo, siempre ya acostumbramos a conversar, antes de conversar, preguntarle a nuestro invitado cómo se encuentra, dónde está en este momento, doctora. Pues en este momento me encuentro en Quito, estoy en el consultorio, yo soy médico hematóloga aquí en Quito y pues gustosa de estar en su compañía. Perfecto. Bueno, esperamos entonces que todo esté bien y vamos a hablar de un tema muy interesante, doctora, muy importante por demás, y usted, bueno, estará aclarando todas las dudas porque, como ya usted también lo afirmó, usted es hematóloga y estaremos conversando acerca del linfoma no Hodgkin. ¿De qué se trata esta enfermedad, doctora, primero que todo? A ver, te comento, el linfoma, como tú bien lo dijiste, es un cáncer de una de las células de la sangre, específicamente unas células que se llaman linfocitos. Ellas pertenecen al sistema hematológico, específicamente se diferencian o comprometen los ganglios linfáticos, la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, y el vaso, aunque también puede encontrarse, digamos así, o invadir otros tejidos. Estos tres que te nombré son los más frecuentes donde nosotros vemos los efectos de los linfomas. Esta enfermedad o este cáncer, doctora, que usted está lógicamente aclarando, hay muchas dudas. La gente quizás no sabe, no está muy bien enterado de lo que significa el Hodgkin. De hecho, estoy leyendo que hay el Hodgkin y el no Hodgkin. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Hay que tener en cuenta que dentro de todos los cánceres, los linfomas ocupan entre el cuarto y el séptimo lugar en frecuencia, por ende son cánceres frecuentes. Claro. Se dividen en dos tipos específicos, como tú bien lo dijiste, Hodgkin y no Hodgkin. La diferencia va a estar en el tipo de célula que yo encuentro cuando evalúo la pieza y diagnostico del tumor. El más frecuente de estos dos, que es al que nos vamos a referir ahora por su frecuencia, es el linfoma no Hodgkin. Perfecto. Específicamente este linfoma representa el 85% de todos los linfomas, por ende es el más frecuente. Y de estos, uno específico de unas células que se llaman células B, que son los más frecuentes de todos, específicamente el linfoma difuso de célula grande, que es el más predominante. Doctora, para nuestra audiencia, muy importante conocer cuáles son esos síntomas que la persona comienza a padecer o a sentir cuando se trata de este cáncer. Si nosotros sospechamos de un linfoma, menos mal, la gran mayoría de los linfomas dan síntomas muy floridos. El paciente tiene una clínica que suele ser muy evidente. Habitualmente los síntomas antes de la consulta empiezan en promedio entre 4 y 6 meses previamente. El paciente habitualmente nota el agrandamiento de nódulos o de los ganglios linfáticos. Habitualmente ellos se ubican en el cuello, en las axilas, en las ingles. A veces también notan verdaderas masas que pueden estar, por ejemplo, en el abdomen. Si las masas crecen en el pecho, en el tórax, a veces tienen dificultad para respirar o tos, por ejemplo, que puede ser irritativa, que no cede y que no es infecciosa. El paciente puede tener también pérdida de peso,
normalmente notan una pérdida en promedio del 10% de su peso habitual. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos pierde en promedio de 5 a 7 kilos en un lapso de 3 a 6 meses, que es bastante. Claro. Los pacientes notan una debilidad que suele ser progresiva y generalizada. Entonces, notan que ya no son capaces de hacer su actividad física normal, ya incluso las actividades diarias les cuesta. El paciente puede tener periodos intermitentes de fiebre, entonces a veces son alzas térmicas que no duran todo el día ni todos los días como para sospechar que es una infección, pero son intermitentes, a veces duran semanas. También pueden tener algo de sudoración, que suele ser mucho más evidente en la noche, y esta sudoración es más frecuente de la que suelen tener los pacientes varoncitos, que habitualmente sudan en la noche, suelen mojar la cama o mojar la ropa. Entonces, algo muy evidente para ellos que habitualmente molesta e interrumpe el sueño. Luego pueden haber otros síntomas añadidos derivados al crecimiento de las masas que evidentemente dificultan, por ejemplo, la dificultad a veces para caminar cuando las masas son grandes en ingles, a veces sienten sensación de llenura o de opresión en el abdomen porque han crecido masas que habitualmente suelen notarse cuando el médico hace el interrogatorio. Doctora, usted habla de los nodos linfáticos cuando están inflamados, o es lo mismo los ganglios, ¿cierto? Así es. Lo que pasa es que a veces la diferenciación de la ubicación del ganglio no es común para todos. No todos sabemos dónde están los ganglios. Justamente. Pero sí son masas o tumores. Correcto, sí. Disculpe que le interrumpa, pero quería preguntarle justamente cuando menciona lo que es la ubicación. ¿Dónde pudiera usted señalar, bueno, para que la audiencia pueda entenderlo de esa forma, dónde están ubicados esos ganglios que pudieran la misma persona notar cuando estén inflamados? El sistema linfático habitualmente acompaña también a los vasos sanguíneos, entonces realmente cubre todo el cuerpo. Pero los nódulos, los ganglios, que es donde desembocan estos vasos, habitualmente están en el cuello y en la parte inferior de la mandíbula. En el cuello podemos tener varias zonas. Adelante, normalmente al lado de donde está la manzanita de Adán en los varones, por ejemplo, en la parte lateral del cuello e incluso en la parte posterior superior al cuello. A veces donde uno dice que se sienten las cuerdas, por ejemplo, eso que a veces sentimos cuando estamos contracturados. Ahí se pueden sentir verdaderas masas que suelen ir creciendo en tamaño. Para que sea palpable una masa, habitualmente tiene un diámetro mayor de 1 centímetro. Entonces, mayor a 2 centímetros, nosotros ya consideramos que es seguramente patológico, y si esas masas han crecido entre 1 o 2 centímetros o van creciendo con el tiempo, no podemos dilatar el ir a un centro médico para que esos nódulos o esas masas sean evaluadas. También podemos encontrar en las axilas y evidentemente en las ingles. Bueno, estamos conversando, para aquellos que nos sintonizan a esta hora, con la doctora María Fernanda Luján, hematóloga. Estamos conversando sobre el linfoma no-Hodgkin, que se origina en el sistema linfático y que es el cáncer de sangre más común hoy en día. Doctora, algo muy importante, el tratamiento. Para una persona que padece de linfoma no-Hodgkin, ¿cuáles serían los tratamientos existentes hoy día? De inicio quiero decirte que cuando nosotros tenemos en general cualquier cáncer, específicamente en el linfoma, es importante que logremos diagnosticarlo a tiempo. Apenas aparecen esas masas, apenas tengo algo de clínica, voy al médico por lo menos para descartar el peor de los cuadros, que sería tener un cáncer, ¿no es cierto? Correcto. Si es que este cáncer se diagnostica a tiempo, la probabilidad de éxito de mis tratamientos va a ser muchísimo mayor. No es lo mismo tener que matar pocas células a tener que matar muchas porque están en muchos lados. Correcto. Si tú tienes eso claro, las probabilidades de tratamiento siempre mejoran entre diagnosticar e iniciar un tratamiento en estadios más tempranos. La medicación o el tratamiento al que nosotros tenemos que vernos abocados puede ir con múltiples terapias o con múltiples regímenes. Principalmente tenemos la quimioterapia, que son fármacos que van destinados a matar células que pueden ser administrados por vía intravenosa o por vía oral. Normalmente estos fármacos van a matar células indistintamente. Suelen ahora ser bien tolerados.
Gracias a Dios, o a estas épocas, evidentemente, estos linfomas de célula B, ahora tenemos nuevos fármacos, voy a decirlo así, nuevos medicamentos a los que nosotros vamos a denominar inmunoterapia, que van a ser fármacos dirigidos específicamente a las células tumorales. Yo puedo identificar esa célula de la que antes te hablé, ese linfocito B, identificarlo con este fármaco y por ende hacerlo más sensible para que se pueda ser atacado por estos fármacos o por la quimioterapia que yo también estoy administrando. Entonces, el tratamiento conjunto con quimioinmunoterapia ha mejorado de manera ostensible la sobrevida de mis pacientes con linfoma, incluso llegando a aumentar la probabilidad de curación. Todo esto, evidentemente, mejorando las perspectivas con un diagnóstico temprano y oportuno y la mejor terapia disponible. Doctora, una pregunta, bueno, un poco fuerte, diría yo, porque quizás hay personas que están escuchando el programa en este momento que puedan padecer de linfoma. ¿Qué tan mortal pudiera ser esta enfermedad? Lastimosamente, la mortalidad va a depender del tipo de linfoma y del estadiaje en el que yo he diagnosticado. Entonces, aunque sé que hay estos linfocitos B y que la mayoría de linfomas se derivan de estas células, debo también decirte que hay muchos tipos de linfoma, incluso de célula B. Hay más de 30 tipos. Muchos de ellos con unos pronósticos diferentes o con incluso tratamientos diferentes. Entonces, la probabilidad de curación depende del tipo de linfoma, de si es agresivo o no. Depende del estadio. Si lo he encontrado en estadios tempranos, tengo mucha mejor sobrevida, no importa qué tipo de linfoma sea. Si lo encuentro o lo voy a tratar en un estadio mucho más avanzado, la probabilidad de éxito será menor. Entonces, depende de estos factores y por ende, para asegurar el mejor éxito para mi paciente o la mejor probabilidad de sobrevida o incluso curación, pues evidentemente un estadio temprano, un tratamiento oportuno y pues sí, ver el tipo de linfoma, por supuesto. Es muy importante, de verdad que es un tema muy amplio, usted lo ha dicho, bueno, son tantas alternativas en tratamientos, en información que tiene que ver con este tema tan importante como es el linfoma no Hodgkin. Doctora, bueno, quisiera por favor que compartiera con la audiencia de Radiovisión, que la escuchan en toda la provincia de Azuay, de Cañar, en todo el territorio ecuatoriano y a nivel mundial en nuestras plataformas digitales, bueno, cómo pueden ubicarla, dónde la pueden ubicar y si tiene algún número de teléfono, correo que la gente pueda consultarle. Te agradezco muchísimo, espero que la información realmente haya servido. Un diagnóstico oportuno marca la diferencia en un cáncer. Totalmente. Entonces espero que esta información llegue a ustedes. Les agradezco mucho, yo soy María Fernanda Luján, soy médico hematóloga. Pueden encontrarme en Facebook o en Instagram como doctora Fernanda Luján, hematóloga. Mi número de contacto en Quito, el 098-532-9906. Doctora, una última pregunta por el día de hoy. Con relación a la pandemia, ¿cómo se relaciona esta enfermedad? ¿Han tenido, no sé, alguna diferencia o algún incremento adicional que digamos que la pandemia se incremente más la posibilidad de un linfoma no Hodgkin? Voy a decirte que únicamente como un dato muy pequeño, dentro de los factores de riesgo específicos para en general la mayoría de los cánceres, no tenemos el dato claro. Sabemos que para que se dé este cáncer necesitamos una alteración en la información genética. Perfecto. Esto puede darse, sí, por antecedentes, por ejemplo, con ciertas infecciones tal vez por un virus que se llama citomegalovirus, el VIH, hepatitis C, el virus del Helicobacter pylori. Son virus que habitualmente cuando nos hemos contagiado se quedan en mi cuerpo y van dañando la información genética. Claro. Con respecto específicamente a la pandemia, para la evolución o que tengamos mayor riesgo de padecer linfoma, no tenemos datos porque la pandemia es actual. Evaluaremos en tal caso a lo largo del tiempo para ver si ha habido alguna repercusión. Independientemente de todo, el paciente que se diagnostica durante esta pandemia de un cáncer o de un linfoma, pues sabemos que esto es una emergencia y que un cáncer no espera. Así que
A pesar de que estemos en época de pandemia, no podemos dilatar porque tenemos miedo tal vez de ir a algún centro médico o algo. Habrá que buscar con todas las medidas de protección el acudir donde tu médico clínico que haga un diagnóstico adecuado o refiera donde el médico hematólogo u oncólogo para un tratamiento oportuno y adecuado, pese a la pandemia. Son cosas que no pueden esperar porque esto es un cáncer y hemos dicho que mientras más dilatemos un diagnóstico, peor es el pronóstico o menor va a ser el éxito. Definitivamente el diagnóstico, como usted dice, a tiempo va a marcar la diferencia. Por supuesto. Doctora, queremos agradecerle infinitamente por estos minutos y por tan valiosa información de una especialista como usted, bueno, con todo lo que tiene que ver sobre el linfoma no Hodgkin. Su mensaje final, por favor, para toda la audiencia de Radiovisión. El cáncer es uno de los más predominantes ahora. Sabemos que es una de las primeras causas de mortalidad y el linfoma no Hodgkin está entre las 10 primeras. Cuando tengan síntomas de los que hemos hablado, acudan al médico. Es mejor que descartemos una neoplasia a que no lleguemos a un diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno puede salvar vidas, un tratamiento adecuado puede salvar vidas. Acudan al médico ante cualquier duda o ante cualquier síntoma de los que hemos conversado. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más, doctora. Y aquí, bueno, siempre los micrófonos abiertos para cualquier información importante y sobre todo valiosa cuando se trata de salud. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos conversando muy amablemente, además con información, repito, muy valiosa, con la doctora María Fernanda Luján, hematóloga, con un tema importantísimo, el linfoma no Hodgkin, el cual se origina en el sistema linfático y además es el cáncer de sangre más común. Vamos a despedir esta transmisión que tuvimos en vivo. Si usted quiere volver a ver esta transmisión o se la perdió, de repente nos sintonizó tarde y esta información, como es tan importante, solamente ingrese a nuestras plataformas en Facebook, Twitter o YouTube en nuestro canal y allí va a conseguir completita esta entrevista, esta conversación, este encuentro con la doctora María Fernanda Luján, hematóloga. Vamos al corte entonces, al regreso seguimos con mucho más aquí en La Hora del Té.